Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy me gustaría hablaros del criterio que sigo para elegir novelas y también de la última que me he leído, que es una historia sobre la esclavitud en Estados Unidos. Así que comenzamos. Bueno, ¿qué es esto del criterio que elijo a la hora de seleccionar novela? En mi caso, desde los 14, 15 hasta los 25, más o menos, me dediqué a leerme todas las novelas que pasaban por mi mano. Grandes obras de la literatura universal de todos los siglos. Las obras más representativas, los autores, digamos, con más prestigio, etc. Y a los 25 o así, pues ya acabé un poco harta del tema novela y pasé a otro tipo de lecturas. Me empecé a leer muchos libros sobre historia, sobre ideología política, me empecé a leer muchos libros sobre filosofía, más ensayo que ciencia ficción, y así estuve durante 6-7 años. Y después retomé otra vez el mundo de la novela. Pero claro, ya con mucha trayectoria detrás. Entonces ahora no es tan fácil que una novela me entretenga, que me guste, que me aporte. Y hay una norma que ha cambiado en mi vida. Yo antes me obligaba a terminar todo el libro que cayera en mi mano y que yo hubiese decidido previamente leer. Y ahora ya no. Si yo llevo un tercio o la mitad del libro y veo que no, pues yo ya no me esfuerzo porque bastante sufrimiento hay en la vida como para que encima me lo imponga. Entonces, no. Entonces, ¿qué criterio sigo? ¿Cómo elijo? Bueno, pues lo que hago es intentar que el tema que trate la novela me interese mucho y que sea un tema del que sepa muy poco. La última vez que fui a la librería estuve mirando un montón de libros porque es un plan que me encanta, meterme en librerías y estar ahí horas dando vueltas, mirando libros, tocándolos, oliéndolos. Bueno, oliéndolos no, porque tampoco es plan, pero bueno, sí, ya los abro, los miro la contraportada y luego ya llega el momento de ir seleccionando 10, de esos 10 acabo seleccionando 3. Y así fue como decidí comprar Beloved de Toni Morrison, que es el libro del que quiero hablaros aquí. ¿Por qué? Porque es una novela que hablaba sobre la esclavitud en Estados Unidos y es un tema del que no sé demasiado. Tenía el conocimiento que puede tener cualquier persona que haya ido al colegio, pero bueno, que nunca había profundizado en este asunto histórico y dije, bueno, pues mira, perfecto. Y además el libro cuenta con un prólogo y el prólogo me encantó porque está escrito por la propia Toni Morrison y me pareció súper interesante el prólogo. Así que dije, vale, pues este. Luego otra cosa que hago y que también me decidió a comprar Beloved es leerme la primera página, porque más o menos con la primera página del libro, de la novela, ya sabes cuál va a ser el estilo que va a utilizar el escritor. Y yo ahora mismo un libro que esté narrado de una manera muy tradicional no puedo. Bueno, ¿qué contaba Toni Morrison en el prólogo de esta novela? Ella decía que se había encontrado un artículo sobre una esclava negra de una plantación del sur de los Estados Unidos y la historia la marcó profundamente y no pudo olvidarse de ella. La historia es muy fuerte y os la contaré más adelante. El caso es que Toni Morrison decidió que tenía que contar esa historia. Y eso es lo que hizo y eso es lo que está plasmado en el libro Beloved, que es el que yo me compré. Entonces, en este vídeo básicamente primero voy a hacer una pequeñísima introducción sobre la esclavitud, después os voy a contar la historia que marcó a Toni Morrison, famosísima escritora, que además recibió el premio Nobel, y después ya me centraré en la obra, en Beloved. Bueno, la esclavitud es una institución legal, de forma que una persona es propiedad de otra. Sin entrar a profundizar, la esclavitud se remonta a la antigüedad. A veces las personas de los pueblos conquistados se convertían en esclavos, también los cautivos de las guerras, e incluso podías llegar a ser esclavo por deudas. La Roma clásica, por ejemplo, a nivel económico funcionó gracias a la fuerza del trabajo esclavo. El esclavo obviamente no tiene derechos, no tiene remuneración, no coge vacaciones ni tampoco tiene jornadas de descanso. Obviamente estoy hablando de una manera muy general y en cada país y en cada momento histórico fue distinto. Voy a hablar ahora de los negros de África y cómo llegaron a América. En la conquista de América hacía falta mano de obra y en un principio se utilizó a los indígenas. El problema es que la legislación española se planteó rápidamente la licitud de esta práctica.
En América lo que funcionaba eran las encomiendas. ¿Qué es esto de las encomiendas? Pues bueno, es un grupo de indios que están a cargo de un castellano, como pago muchas veces a sus servicios. Estos indios le pagaban un tributo, a veces le servían personalmente y a cambio él se ocupaba de ellos, de su evangelización y de su protección. Sin embargo, muchas veces no era más que una esclavitud encubierta y se cometían muchísimos abusos. Una de las voces que más denunció estos abusos fue Bartolomé de las Casas. De hecho, consiguió que su mensaje calara y terminó en conversaciones con el emperador Carlos I de España, V de Alemania, que aprobó las leyes nuevas en 1542, de modo que todos los indios quedaban libres de las encomiendas y bajo protección directa de la corona. Pasaban a ser súbditos de la corona. ¿Qué pasa? Claro, se decidió que los indios tenían alma, pero los negros no. Los negros no tenían alma, los negros eran cosas, no eran sujetos de derecho, eran como asimilados a animales. Y entonces se empezaron a importar los negros de África. Además, eran más resistentes físicamente, aguantaban mejor las enfermedades tropicales y es así como comenzó el comercio negrero. Millones perecieron en los viajes antes de llegar a tierra y aunque no hay cifras se ha propuesto la de 60 millones. De ellos 17 habrían perecido en las travesías. El tema este de los 60 millones aparece en el libro de Toni Morrison porque en la primera página pone que está dedicado a 60 millones o más. Y ahora os voy a contar la historia de Garner, la que Toni Morrison leyó en un periódico, una revista, no recuerdo bien, y que tanto la afectó y no me extraña porque es que la historia es tremenda. Vamos allá con la historia. Esta mujer, Garner, fue descrita como mulata. Nació en la plantación Maplewood en el condado de Boone, Kentucky. Era una esclava doméstica de la familia Gaines que vivía en la granja. Margaret se casó con uno de sus compañeros, Robert Garner, en 1849 y en diciembre la plantación se vendió al hermano menor y a su esposa. 3 de los hijos posteriores de Margaret fueron descritos como mulatos. Cada uno nació 5 o 7 meses después de cada niño nacido de Archibald Clark, el propietario de la plantación, y su esposa. Estos hijos de piel más clara eran probablemente los hijos de él, porque era el único hombre adulto de la plantación. La distribución del nacimiento de los niños sugiere que cada uno de ellos fue concebido después de que su esposa quedara embarazada y no estuviera disponible para él. Bueno, la cosa es que estos esclavos deciden escapar y huyeron a Cincinnati, Ohio, junto con otras familias de esclavos. Como los esclavos del norte no eran esclavistas y además estaba surgiendo un potente movimiento abolicionista, muchos esclavos intentaban escapar y llegar a estas zonas. Sin embargo, se aprobó la ley de esclavos fugitivos que permitía ir a buscar a tus esclavos a otros estados y llevarlos de vuelta. Y esto es lo que le pasó a la protagonista de esta historia. Cuando ella vio que unos alguaciles y cazadores de esclavos llegaban a la casa donde estaban refugiados, el marido de Garner disparó varios tiros e hirió al menos a un alguacil de alto rango. Y ella mató a su hija de 2 años con un cuchillo carnicero porque no quería que esta niña volviera a la esclavitud. Hirió a sus otros hijos, es decir, los intentó matar también y también intentó matarse a sí misma, pero fue detenida por un grupo de oficiales antes de poder lograrlo. En esta época, las dueñas de las plantaciones, las dueñas y dueños de las plantaciones intentaban que sus esclavas se quedaran embarazadas y tuviesen un gran número de hijos para poder venderlos como esclavos. O sea, era un negocio más. De modo que ellas parían, pero no creaban un vínculo con su hijo, porque muchas veces era vendido. Y luego no solamente esto, sino que también las utilizaban para dar la leche a los hijos
de las blancas, de las propietarias de la plantación, las mujeres de los propietarios, porque a veces quedaban muy debilitadas, no tenían mucha leche. La acción de Margaret dio a conocer a nivel nacional los abusos de los amos con las esclavas. En las regiones esclavistas se sabía que las mujeres solían cometer infanticidio para evitar al recién nacido la esclavitud. En el caso Garner, sus hijos provocaron el rechazo general. Los mulatos eran, como digo, una amenaza entre las familias de plantadores porque ponían de manifiesto este pecado, este adulterio. Normalmente los golpeaban y vendían. Y ahora voy a hablar de la novela Beloved. Y me voy a centrar en por qué considero que es un gran libro. Creo que hay un gran acierto. Con que el libro hubiese narrado de una manera tradicional, más o menos, la historia de esta mujer, pues ya hubiera sido un libro bueno, porque la historia es bestial. O sea, quiero decir, tampoco tienes que hacer mucho más que tener unos mínimos conocimientos de escritura creativa, porque la historia es buenísima. Pero lo que hace que pase de ser un libro entretenido o un libro interesante a una obra de muchísima calidad literaria es que ha conseguido trascender la historia, la mera anécdota, dando voz no a la esclavitud como institución, sino al individuo. Y esto es algo que vi desde el principio y luego escuchándola a ella en una entrevista pues se confirmó esta idea que yo tenía y precisamente ella decía esto, ¿no? Que no quería dar voz a la institución esclava, que esto lo iba a hacer predecible, que es justo lo que yo vi mientras me iba leyendo el libro, ¿no? Que ella lo que quería era dar voz a esa persona que es esclava, que está en ese contexto determinado, pero que no sea el contexto el protagonista, ¿no? Y luego además en esa entrevista, que es maravillosa, muy cortita, dejaré el enlace debajo por si la queréis ver, ella dice que también le llamaba mucho la atención la tensión que hay en la mujer entre ser madre y ser una persona individual. O sea, es decir, en el lazo tan fuerte que tiene con su progenie y en ser ella misma al margen de sus hijos. Y esto es algo que se trata en el libro. O sea, quiero decir, no es una historia de esclavos al uso de, oh, qué sufrimiento y demás, aunque se ve clarísimamente, bueno, es que es horrible, ¿no? El tema, o sea, pero no hay una denuncia social que lo pueda hacer predecible, ¿no? O sea, tú realmente estás horrorizado porque es horrible, pero no hay una denuncia explícita, sino que se centra en otros temas, se centra en el personaje como un individuo. El libro tiene un elemento muy interesante que es el fantasma de la hija que mató, que aparece en la casa donde la esclava negra ya está liberada. Así comienza el libro y mediante flashbacks pues te va contando la historia y luego ya vuelves otra vez al presente y va hacia el futuro. Pero bueno, los flashbacks me parecen súper entretenidos. A mí es que me gusta mucho esa manera de narrar, cortando un poco la cronología tradicional. También me gusta mucho pues cómo Toni Morrison ha visto lo importante que era centrarse en la relación de madre e hija al margen de la esclavitud, y como ella misma dice, es que a los esclavos no les daban la oportunidad de ser madres, producían niños y muchas veces se los quitaban, entonces no tenían ninguna decisión sobre sus hijos, muchas veces no podían ni siquiera ponerles nombres, los ponían otros por ellos, y esto es lo que lleva a esa mujer a cometer el asesinato de su hija, ¿no? Me hago dueña de mi hija, decido sobre ella, nadie va a decidir por mí y decido que no quiero esta vida para ella, que yo estoy viviendo. Esto lo convierte en un libro muy interesante, o sea, no es una historia de esclavos al uso, no es una denuncia social al uso predecible, porque quiero decir, ¿qué vas a decir? ¿Que la esclavitud es buena? O sea, nadie va a decir que la esclavitud es buena, es horrible. Entonces, quiero decir, es muy fácil caer en la denuncia social, porque es que es horrible, y es muy fácil caer en una literatura más básica, ¿no? Y cómo consigue trascender eso, centrarse en los personajes, al margen de que a nivel formal está muy bien escrita, como a mí me gusta, de una manera moderna. Creo que la forma y el fondo están muy ajustados, hay un equilibrio entre fondo y forma muy bueno. A mí me ha gustado tanto que me voy a leer otro de sus libros, Jazz. Y nada más, si os ha gustado, dadme un like, suscribíos, dadle a la campanita y nos vemos en mi siguiente vídeo. Recordad que los vídeos que estoy haciendo en esta etapa de confinamiento tienen el objetivo de entreteneros y por eso me estoy alejando más de temas académicos o políticos que ahora mismo nos hacen pensar demasiado y también hace falta de vez en cuando desconectar. Y qué mejor manera que la literatura y la buena literatura.